Pues muchísimas gracias, Domenech, a los dos ponentes. Y ahora, antes de abrir un turno abierto de preguntas, me gustaría que si ambos ponentes quisieran hacer algún comentario mutuo, porque ha habido temas comunes que habéis tratado. Una cosa curiosa y que sorprende a mucha gente y que a veces ha sido usada por la extrema derecha nacional y europea como crítica a ambos partidos, es la cantidad de puntos coincidentes que hay sobre temas europeos. Pero yo creo que, lejos de ser una crítica, eso debe ser de lo claro que se ve el diagnóstico, o dicho de otra manera, que cuando se comparte el diagnóstico, lo evidente que resulta la solución. Es decir, que los marcos políticos tienen que estar al servicio de la ciudadanía y de la resolución de los problemas. Es decir, lo que decía un poco en la introducción, que el marco europeo es prácticamente indiscutido para todo el mundo. Otra cosa es qué tipo de Unión Europea, y ahí sí que hay proyectos políticos diferentes, como en los Estados hay proyectos políticos diferentes. Pero eso también, no sé qué opinión os merece, de que la Unión Europea se ha politizado, es decir, en el sentido positivo, es decir, de que hemos pasado de un federalismo, si queréis, ingenuo, casi ideológico, que con 2 o 3 eslóganes ya valía, ¿no?, para justificarlo, y hemos pasado a una fase en la que la Unión Europea hay que debatirla como cualquier otro marco político y hay que hablar de políticas concretas, hay que hablar de impuestos, de fiscalidad, de seguridad, de defensa, es decir, cosa que eso no era muy normal o no era tan habitual en el federalismo, por ejemplo, de hace 20 o 30 años, sino que las prioridades eran otras, ¿no? Eran más macro, más de valores, era como más abstracto, más ideológico, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba construyendo. Hoy día tenemos el instrumento. Es decir, con todos sus problemas e insuficiencias, tenemos una Unión Europea de 27 estados y 450 millones de habitantes, ¿no? Ahora, el debate es qué hacemos con eso. Es decir, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué hay que cambiar. Es decir, y esto es politizar esa Unión Europea. Y estamos hablando incluso de impuestos, que sería efectivamente ya el último, ¿no?, escalón antes de ser ya una comunidad política plena, ¿no? Incluso se ha hablado de soberanía europea, otro término que parecía muy provocador hace unos años y que yo creo que está cayendo, es como la ley de la gravedad, por su propio peso, es decir, no incompatible, no excluyente con otro tipo de soberanías, pero necesaria en esa dimensión. Bueno, ¿queréis hacer algún comentario de lo que habéis comentado ambos, por alusiones o algún matiz que queráis añadir? Si no, damos paso al público con los comentarios y preguntas que quieran realizar. Yo creo que la palabra mágica en los momentos de crisis como los que estamos viviendo es el consenso. Es decir, yo hice un libro, ya sé que está mal citarse uno a sí mismo, o sea, España en su laberinto, que es la historia de España de Fernando VII. La historia de España es que nos ha ido bien cuando ha habido consenso en las cuestiones fundamentales y nos ha ido mal cuando ha habido disenso. Y en la Unión Europea es evidente que el consenso era absolutamente necesario. El año 45 Europa sale absolutamente devastada en todos los terrenos, con una generación perdida, con unas industrias de riqueza, y salimos, en el fondo, aunque esto no lo sepa Trump, gracias a los americanos. Es decir, el Plan Marshall es el que nos permite tener los recursos para salir adelante. Pero el Plan Marshall está condicionado a una cosa, es que trabajemos juntos, que haya un consenso interno. Y en ese momento, en la Guerra Mundial, desaparece un enemigo tradicional que eran los fascismos. Entonces la oposición queda polarizada en dos: el liberalismo, con todas las matizaciones que quieras, y el comunismo con el socialismo de Estado. Eso hace que el Partido Socialdemócrata tenga una evolución importante, es Bad Godesberg, en Alemania, en que se acepta la economía de mercado con correcciones, y hace también que los partidos conservadores tradicionales o liberales clásicos, es decir, lo que ya llamaríamos un neoliberalismo, se convierta en la democracia cristiana. Y la democracia cristiana tiene dos puntos, los he citado antes de pasada: un mercado que funcione y la compensación social. ¿Qué quiere decir un mercado que funcione? Un mercado que esté sujeto a algunas regulaciones. Es decir, esta historia de la motosierra o lo que hicieron los americanos antes de la crisis financiera, que nos llevó a donde nos llevó cuando levantaron todas las regulación y supervisión de las entidades financieras, se termina. Y el segundo tema es el tema de la compensación social. Es decir, el mercado que funcione satisface las necesidades de quienes pueden llevar algo al mercado: bienes, servicios, trabajo, etcétera, pero no de que no pueden llevar nada al mercado.
porque no han llegado a la edad, porque han pasado la edad o porque están en una situación de contingencia. Ese es el estado de bienestar y eso es lo que nos distingue del modelo anglosajón, del modelo liberal. Hay dos grandes modelos. Y ese consenso ha funcionado. Yo creo que si vemos la construcción europea habría muy pocos puntos de disenso entre las dos grandes fuerzas políticas. Es decir, ahora el problema, y esto es lo que dijo Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, es que el peligro está dentro. Pero no en el sentido que dijo Vance, sino exactamente en el contrario. Es decir, el problema es que tú ahora tienes un panorama político que es aterrador. Es decir, es que en Alemania la segunda fuerza se llama Alternativa para Alemania, que es un partido liderado por una nieta de un SS que llevaba de su acendrado patriotismo, vive en Suiza para no pagar impuestos, pero en fin, todo funciona. En Francia el primer partido de la oposición es Marine Le Pen y el segundo partido es Mélenchon, que es el otro extremo. En el Reino Unido, en estas elecciones locales, la primera fuerza, el único escaño que se disputaba en las locales ha sido Farage, que tú y yo conocemos cómo es el personaje, por no hablar de lo que es Hungría, de lo que es... Entonces estamos en que hay que hacer unas cosas, porque lo ha dicho muy bien Domènech, el nombre del juego es compartir soberanía, es que no se ha inventado otra cosa. Y entonces los opuestos a este tema lo que están es en negar el compartir soberanía, es decir, volver a las soberanías nacionales. Y eso no funciona. Es decir, ¿por qué no funciona la sociedad de naciones? Pues por eso. Entonces, o hacemos esto o vamos para otro lado. Y lo malo es que la frustración que ha generado la globalización, que es verdad, en desigualdades entre países y en desigualdades internas, está siendo capitalizada por movimientos extremistas que no se molestan jamás en dar una solución. Es decir, te voy a poner un ejemplo de consenso, porque hay siempre que ir a temas prácticos. Estando yo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, me pide audiencia inmediata el embajador de la República Popular China. Le recibo y el hombre tiene la bondad de recordarme la deuda pública española que tiene China y lo que pasa si la ponen en el mercado. Bueno, y yo le pregunto, bueno, embajador, esta advertencia, ¿a qué viene? Bueno, viene porque un excompañero vuestro, que se llama Garzón, y con un presidente que se llama Rodríguez Zapatero, se le ocurrió una cosa que era la Ley de Jurisdicción Universal, por la que podías juzgar a cualquier ciudadano del mundo por un delito cometido en cualquier sitio que no fuese España. De eso tuvimos el tema Pinochet. Cuando eso se dan cuenta el gobierno de Zapatero, que es una barbaridad, decide que tiene que haber un punto de conexión con España. Alguno. Hay un monje tibetano que viene a Barcelona, se nacionaliza español y entonces quiere meter en la cárcel a dos expresidentes de la República Popular China, a dos exsecretarios generales del Partido Comunista Chino y a tres generales. Claro, los pelos se me pusieron como escarpias. Entonces yo empecé a decirle a aquel señor, mire usted, es que estaba derecho a la separación de poderes, y el tío me mira, dice, esto es gilipollas lo que me está contando, ¿no? Y entonces yo le llamo al presidente y digo, oye, presidente, que estos van a hacer esto. Y me dice, bueno, tenemos 186 escaños, hacemos un proyecto de ley y eliminamos ese requisito. No nos da tiempo, porque tenemos que pasar todos los filtros de Consejo de Estado, tal. Bueno, ¿cómo se solucionó? Llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba y digo, Alfredo, te invito a comer. A comer, le cuento esto y me dice, tú lo que quieres hacer es una proposición de ley, ¿verdad? Digo, exactamente. Dice, para saltarte los controles constitucionales, digo, exactamente. Dice, pues hazlo. Y se hizo. ¿Por qué? Porque había un consenso entre los grandes partidos. Entonces, todo lo que tenemos ahora, estás hablando de política de defensa. Bueno, política de defensa es un tema muy serio. Entonces lo que no podemos es estar hablando, ya lo del 2% ya no lo cree nadie, esto vamos a ir al 3,5 y Trump está hablando del 5.
Y desde luego no podemos pretender ir a Bruselas a decir que las obras de reconstrucción de la Dana de Paiporta forman parte de la seguridad nacional. Dicen usted, con eso no se paran los tanques en Ucrania. O sea, que o nos ponemos de acuerdo o esto no avanza. ¿Podemos ponernos de acuerdo? Yo ahí soy muy pesimista. Creo que la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos es absoluta, la desconfianza es total y es prácticamente imposible el que nos pongamos de acuerdo, pero es la única fórmula. Ahora, el consenso es una virtud, no es una debilidad. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esta última frase y también retomando el hilo de José Manuel en una clave personal o de experiencia personal, como nos ha relatado. Mi primera experiencia política ha sido el Parlamento Europeo. Yo no he estado antes en el Parlamento español o en un Parlamento autonómico y la verdad es que es una experiencia muy distinta desde ese punto de vista, porque nuestro Parlamento es un Parlamento de colaboración constante entre los grupos. De hecho, la excepción es el enfrentamiento en nuestro Parlamento. Es verdad que este es más difícil que el nuestro y peor, no solo porque ya no estemos tú y yo, que eso es una pérdida de calidad notable en el nuevo Parlamento, pero por la fragmentación mayor que ha habido, ¿no? y por el refuerzo de los grupos de ultraderecha euroescépticos en el nuevo Parlamento. Pero dicho esto, Europa ha sido un proyecto de éxito por esa colaboración constante. Yo siempre he dicho que para mí, haciendo el paralelismo con una empresa o con un consejo de administración, si Europa fuera una empresa, pues hay una serie de accionistas de referencia, ¿no?, históricos. La democracia cristiana, la socialdemocracia y los liberales. Somos las tres fuerzas políticas que hemos impulsado siempre el proyecto europeo. ¿Por qué? Porque más allá de los matices izquierda-derecha, teníamos claro que lo que había que hacer era seguir integrando dimensiones de la vida política, social y económica para ser relevantes en el mundo, para garantizar nuestra prosperidad económica, para seguir uniendo el mercado interior y tantas otras cosas. Y, en cierto modo, sería deseable que también desde España se tomara inspiración de ese modelo, porque yo creo que estamos muy necesitados de más consensos y de más colaboración a nivel español. Tengo que decir, también dependerá a lo mejor de del carácter personal, por decirlo, pero a mí me resultaba más satisfactorio llegar a acuerdos y reunirme en un clima de cordialidad y, evidentemente, que todos partimos de posiciones. Cuando yo elaboré, por ejemplo, el proyecto de ley de la reforma electoral, pues yo tuve que negociar con tu colega Sven Simon el número de escaños transnacionales, porque a vuestro grupo no le gustaba tanto la idea, ¿no? Y queríamos 100 y pico y acabamos en 27. Pero yo quedé muy satisfecho del resultado, porque era el punto de equilibrio. Los que sosteníamos que esa idea era importante para Europa, pero en una dimensión cuantitativa moderada que era aceptable para el Grupo Popular Europeo. Claro, cuando uno ve las sesiones de control en el Parlamento español, bueno, yo me siento menos identificado con ese tipo de política pensada para generar un golpe de efecto delante de la cámara de televisión, ¿no? Pero creo que habría que inspirar. Igual a nosotros nos falta un poco de dramatismo, quizás, porque igual nuestras sesiones de control no se siguen tanto como las españolas, pero aquí un poco más de desdramatización creo que también vendría bien. Ahora, es verdad que entre los dos grupos en los grandes temas europeos es la norma y no la excepción. Hay un compañero mío que decía que la única diferencia entre nosotros democristianos y vosotros socialdemócratas es que vosotros vais más a misa. Bueno, puedo entonces yo decir una frase de un compañero tuyo, luego si quieres te la digo, te digo quién, igual lo adivinas.
y me dijo, pocos meses antes de acabar la legislatura, me dice, en la próxima legislatura vamos a votar todos a von der Leyen y como segundo mandato. Yo digo, bueno, espérate, ya lo veremos, queda mucho, a ver qué. Las europeas, no, pero vosotros no tenéis candidato, no, es imposible, tal. Digo, ya, bueno, pero puede haber otro, o tendremos que pactar las condiciones, ¿no? Porque es verdad que esta vez hemos hecho un acuerdo de coalición, que es una gran novedad, que no habíamos hecho hace 5 años, que por cierto eso lo puse yo en un informe, no se habrá hecho por eso, pero bueno, hay que también apuntarse a algún tanto de vez en cuando. Y le digo, bueno, ¿por qué estás tan convencido de que todos vamos a votar a von der Leyen? Y dice, hombre, está muy claro. Es nuestra y hace vuestra política. Yo no fui a Bucarest a votarla. Que yo no fui a Bucarest para no votarla. Creo que la gran oportunidad hubiese sido lo que quiso hacer, eso ya es Macron, que era proponer a Draghi, que hubiese forzado a Meloni, por italiano, a votarlo, y hubiésemos tenido un presidente de la Comisión como Dios manda. Pero los gobiernos están todos interesados en que el presidente de la Comisión sea un personaje extraordinariamente débil. Ya no va a haber nunca un Delors. Y Ursula von der Leyen es un instrumento no solo de la CDU, sino de los alemanes. Era candidata por un gobierno que no era CDU-CSU, es decir, lo cual es una anomalía notable. Pero, en fin, eso se perdió una oportunidad. Y yo, respecto a lo de los ingleses dentro, yo rezo al general de Gaulle todas las noches, estoy encantado de que no estén. ¿Alguien, si tiene alguna pregunta o comentario? Porque ellos se pueden tirar hablando hasta la 1:00 y pico, pero si alguien quiere aprovechar la ocasión. Bueno, hablando, mientras alguien piensa una pregunta o comentario, José Manuel, cuando tú eras ministro, tú coincidiste justo al final del mandato de Catherine Ashton y el comienzo de Federica Mogherini. Es decir, tú has vivido 2 momentos clave en la historia de la Unión Europea reciente, que serían, al margen de las dimensiones económicas, la política exterior y la estrategia. Es decir, Catherine Ashton, si quieres comentar alguna cosa, es decir, dotando el instrumento, a pesar de ser británica, o precisamente por ser británica, y dotarla de contenido estratégico con Federica Mogherini. Es decir, ¿cómo ves eso y qué faltaría en esta política exterior que estamos intentando construir, al menos sobre algunos puntos de consenso? En política exterior lo que falta es que haya política exterior. Sí, es así de sencillo. Es decir, todo lo que tú has contado del artículo 40, etcétera, absolutamente cierto, pero es un instrumento menor y desde luego que no estaba pensado para eso. Es decir, esto necesita... ¿Por qué? Porque el tema es curioso que esto empezó efectivamente por la Comunidad Europea de Defensa. Es decir, los padres fundadores, cuando deciden que hay que avanzar en el proyecto europeo, dice la forma más enérgica y más rápida es la defensa, porque es lo más propio de la soberanía. Y ahí hubo un plan que era el Plan Pleven, que fue un plan absolutamente completo. Y efectivamente en la Asamblea Nacional Francesa hubo un acuerdo entre los 2 grandes nacionalismos, el comunismo y el gaullismo, que se cargan la Comunidad Europea de Defensa. Pero evidentemente, para que seamos una Europa federal, tienes que tener una política exterior de defensa común. En la política exterior y de defensa no solo es que haya unanimidad, es que el Parlamento no cuenta absolutamente nada. Es decir, yo en los 5 años que estuve, 5 años que estuve asistiendo a los consejos de la Unión Europea, nunca contemplé la necesidad de ir al Parlamento a explicar lo que estábamos haciendo, porque no pintabais un carajo. O sea, es así de sencillo. Entonces, ahora estamos en ese momento. ¿Y va a ser fácil? Yo creo que no, es decir, porque, insisto, la defensa es el elemento esencial que define la soberanía y es, por lo tanto, lo que los Estados son más reacios a desprenderse de los impuestos. Bueno, pero impuestos más o menos, oye, con estas cosas que está inventando Sánchez y tal, podemos inventar impuestos de cualquier manera sin que se llamen así y ya está. Pero eso es... No rompamos el consenso. No. Íbamos bien. Probablemente el consenso sea mayor que en defensa entre este señor y yo. Sí, tenemos una pregunta o comentario. Igor Zulaika, adelante.
Disculpadme. Me ha llamado la atención que en ambas intervenciones hemos hablado de la paz como concepto, de la paz que sirve para fundar la Unión Europea, la comunidad. Al principio, que el señor García Margallo ha citado Rusia y su concepción no ya de los estados, sino de los estados civilizatorios, y cuando hemos hablado de los círculos concéntricos de Europa y de aquellos que podríamos añadir, no citamos nunca Rusia por motivos evidentes en este momento, pero sí que me gustaría poder oír un poco más sobre esa cuestión. ¿Cómo hacemos para que Rusia no se transforme en un enemigo sempiterno para la Unión Europea? Entendiendo que este no es el momento de ese debate, que es un momento muy complicado en el que Rusia sigue invadiendo Ucrania, sigue matando civiles ucranianos todos los días, pero ¿cómo ponemos las luces largas e intentamos evitar que Rusia se nos transforme eso en un enemigo sempiterno con el que nunca más podamos tener una relación? Una pregunta de mucha enjundia. En mi forma de ver, si hacemos un paralelismo con el principio de la Guerra Fría, con el famoso telegrama de Kennan, ¿no? En aquel momento, el Long Telegram, ¿no? Firmado por X en aquel momento. No creo que eso tenga nada que ver con que Musk cambiara el nombre de la red social, ¿no? No creo que estuviera pensando en eso. A lo mejor ni se lo sabía. Pero en aquel momento él hace una descripción muy certera de lo que era la Unión Soviética del momento, como un proyecto que no era solo ideológico, sino también reminiscente del imperialismo zarista, es un elemento que no siempre se recuerda, y entonces propone la doctrina del containment, ¿no? De la contención, no la del rollback, ¿no? Porque había algunos en Estados Unidos que querían ir a la guerra directa con Rusia, ¿no? Para liberar Polonia y liberar Rumanía y toda la Europa central y oriental. Y él propone el containment, utilizar todas las herramientas comerciales, políticas, diplomáticas, militares, pero no para ir a la guerra, para contener esa amenaza. Hasta que ese régimen evolucionara por dentro, que fue una intuición que no tuvieron los realistas en ese momento, pero sí los malhadados neoconservadores de la guerra de Irak, pero que en eso tenían razón, que en relaciones internacionales la naturaleza del régimen cuenta, por lo menos para nosotros como europeos. Da igual, vamos a tratar con cualquiera porque nos conviene comercialmente. Los valores para nosotros tienen importancia en nuestra política exterior. Si al final, de momento, en mi opinión, más allá de lo que logre Trump, que desde luego no ha cumplido su plazo de los 100 días, ¿no? De momento, si hay un alto el fuego, vamos a ver con qué condiciones. Esperemos que no con malas condiciones para Ucrania, porque eso es malas condiciones para Europa y para nuestra seguridad. Pero si se llega a un alto el fuego en la guerra de Ucrania, yo creo que estaríamos en una política de la contención o de containment 2.0, hasta que el régimen de Putin o el régimen ruso evolucionara en otra dirección. Y al mismo tiempo reforzar nuestra defensa, porque hay varios servicios secretos que pronostican que Rusia nos agredirá en un plazo máximo de 5 años. Puedes decir, bueno, pura especulación, ¿no? Pero ¿por qué dicen eso? Porque creen, y yo creo que algo hay, que Putin considera que el artículo 5 de la OTAN no es de verdad. Que si llega el día que hay que activarlo, no vamos a acudir todos en ayuda del país agredido. Para empezar, a lo mejor Trump, pero también otros. Y que es muy posible que intente una invasión a pequeña escala de un país báltico, que ocupe, hay un pueblo que ahora se me ha olvidado el nombre, no sé si es Valna, que está justo en la frontera, ocupar Valna, pararse y decir, bueno, europeos, ¿ahora queréis empezar la Tercera Guerra Mundial? Y ese es el dilema que nos pueden poner. Por tanto, yo creo que a medio plazo, contención. Y luego, si las circunstancias cambian, otra cosa.
Has tocado el tema central en estos momentos. En el momento en que se acuerde un alto el fuego y sobre todo una negociación, en que Zelensky tenga que aceptar la escisión de Crimea definitiva y de las 4 oblasts que están en discusión, donde se activó el separatismo, estamos rompiendo el orden internacional del 45. El internacional del 45 es Carta de Naciones Unidas, Helsinki, año 75, y sobre todo hay 2 instrumentos bilaterales. Uno es el Memorándum de Budapest de 1994, en que Ucrania accede a dar su arsenal nuclear a cambio de que los firmantes, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, garanticen su integridad territorial. Y eso pasa a un acuerdo de asociación del 96, en que Rusia reconoce también la integridad territorial de Ucrania. Por tanto, estamos rompiendo el orden internacional general y el orden bilateral acordado por las partes. Y estamos haciendo de la fuerza fuente del derecho, que es exactamente lo contrario de lo que queremos hacer. Eso va a ser así. La negociación va a ser Rusia-Estados Unidos, sin contar con Ucrania y, por supuesto, sin contar con la Unión Europea. Y las condiciones que Putin tiene en este momento es quedarse con el territorio conquistado, reconocimiento de iure por parte de Ucrania de este tema, renuncia de Ucrania a pedir la adhesión a la OTAN y renuncia a que haya tropas de separación entre las partes. Es decir, es hacer de Ucrania un Estado fallido. Esto es así porque forma parte, lo estaba diciendo Domenech, del pensamiento existencial ruso. Toda la política exterior rusa se basa desde la época de los zares en la desconfianza de sus adversarios. Les invadió todo el mundo, los lituanos, los suecos, los polacos, Napoleón, Hitler, etcétera, y toda su obsesión es tener a sus adversarios lo más lejos posible de los centros neurálgicos de Moscú y San Petersburgo. Eso explica la entrada en el norte de Pedro el Grande y de Catalina en Ucrania. Eso explica el pacto Molotov-von Ribbentrop, en que se reparte en Polonia, y eso explica el pacto de Varsovia. ¿Cuál es la explicación rusa? Yo esto hablé mucho con Ivanov y con Lavrov. Ellos sostienen que cuando se produce el desmembramiento de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia, los occidentales adquieren el compromiso de que no se va a aprovechar ese momento de debilidad de Rusia para adelantar las fronteras económicas, Unión Europea, o militares OTAN, para acercarse a esos centros neurálgicos. Y aprovechando la debilidad de él, se hace lo contrario. Al final, los ejércitos aliados que estaban en Berlín están ya en la frontera de San Petersburgo. Entonces, ellos eso lo toman fatal. Consideran también que ha habido un doble estándar cuando se interviene en Kosovo. Y consideran finalmente que cuando aquí se han cometido errores tremendos. En 2008, en una conferencia de la OTAN, se invita a Rumanía, a Ucrania y a Georgia a entrar en la OTAN, lo cual que ya está Putin, que no es ya el índice, hasta aquí hemos llegado. Y en 2014 se produce en Vilnius una reunión en que viene Yanukovych, que por cierto era el partido de las regiones prorruso, a firmar un acuerdo de asociación. Putin está haciendo al mismo tiempo la Unión Euroasiática, la reconstrucción de ese espacio imperial ruso. Entonces amenaza a Yanukovych con tratarle como país tercero. ¿Eso qué quiere decir? Que iba a pagar el petróleo al precio de un país de fuera. Yanukovych se asusta, retira la asociación y la versión rusa es que nosotros montamos Maidán, que eso fue un invento occidental y tal. Bueno, es verdad, y estabais hablando antes de una invitación al ministro polaco, que el 21 de febrero de 2014 hay una reunión en que están la oposición, los rusos, están los polacos, están los franceses, que era Laurent Fabius en aquel momento, y están los alemanes, que era Steinmeier. Y se llega a un triple acuerdo. Primero, un gobierno nacional
al que el presidente Yanukovych cede gran parte de sus poderes, porque era una república presidencialista. Segundo, la federalización del país, con el gran problema de si las regiones tenían o no capacidad de veto en política exterior, que hubiese garantizado a los rusos que Ucrania no hubiese podido pedirla, y elecciones a fin de año. Cuando se ha llegado a ese acuerdo, a los 2 días, la Rada destituye a Yanukovych, que tiene que salir por pies. Y los rusos entienden que es una violación de la palabra. A mí me dijo Lavrov, en Madrid, me dijo, "We are ready for everything, but not to be cheated". Estamos dispuestos a todo, pero no nos traen el pelo. Y entonces ellos invaden Crimea. Sigo con la explicación rusa, no es que me haya hecho de repente prorruso. Dice, y nosotros invadimos Crimea que no teníamos ninguna necesidad, porque nosotros dominábamos por la minoría rusa en Crimea, que allí es mayoría, la Rada, tanto de Crimea como de Sebastopol. Y porque lo que a nosotros nos interesaba siempre de Crimea, que es el tema militar, tenían un acuerdo de arrendamiento hasta una barbaridad irrenovable. Lo que pasa es que si nosotros no hacemos nada, pues perdemos nuestro prestigio. Bueno, se produce aquello y la Unión Europea reacciona muy tímidamente. Establece una serie de sanciones bastante pintorescas, pues visados, congelación de activos y tal. Lo que sí se hace es que empezamos a sustituir las compras de petróleo y gas ruso por otros, con el sentido de debilitar la economía rusa. Eso al principio sí surge resultado, pero no del todo. Porque ¿qué pasa? Que Rusia cambia. Y entonces son sus proveedores, fundamentalmente China y también India, con el que hay que jugar porque se juega a todos los paños. Es occidental, pero se aprovecha de la habilidad rusa para contra el petróleo. Entonces, estamos en algo que tú has citado, el containment. El containment siempre en política exterior ha dado mal resultado, siempre. Y ahora este resultado que vamos a dar, Putin va a creer que invadió en el 14, no pasó nada, y por eso invadió en el 22. Si no pasa nada en el 22, hará una barbaridad en cualquier otro sitio. El ejemplo típico es Múnich, 1938. No, pero eso es appeasement, no es containment. ¿Y cuál es la diferencia? Hombre, no tiene nada que ver. Bueno, el containment es que se les lee a Churchill, cuando después de Yalta dice no tenemos más remedio que ceder toda la Europa Oriental salvo Grecia. Es decir, esa era la gran explicación de Winston Churchill en el tema, y eso es el telón de acero desde ese momento. Bueno, el containment es enfrentarte, pero sin ir a la guerra. No es el appeasement. Eso, a ver cómo se el explica. Appeasement es el apaciguamiento, Pues es darle lo que pide. Sí, eso es lo que hemos hecho cuando no hemos ido a la guerra por Crimea, y no vamos a ir a la guerra ahora, y veremos a ver si vamos a la guerra en la siguiente. Pero Putin ha entendido que en ningún caso vamos a defender a Ucrania, y parece que no la vamos a defender. Parece que eso va a ser así, querido. Pero Churchill, ¿qué es lo que pasó? En Múnich fue exactamente lo mismo. Se decidió la región de los Sudetes, que era Checoslovaquia, sin contar con Benes, con Chequia, y se lo dieron a los alemanes. Y Hitler creyó que eso podía seguir haciéndolo, y por eso entró en Polonia. Entonces, yo creo que aquí estamos en un momento absolutamente clave en la historia. Y creo que esto va a terminar con Ucrania dividida en dos como Corea, por los siglos de los siglos. Y si Putin entiende que esto es una cesión y que no vamos a hacer nada más, sé que son los bálticos los que dicen que van a testar No solo. Bueno, ya, pero que van a testar esto. Sí, pero es que de entrada se están quedando con Georgia, se están quedando con Rumanía, se están quedando con Eslovaquia, ya tienen Hungría. Es decir, es que esto está siendo muy complicado, ¿eh? Porque, y ha habido una cosa que está siempre, lo cuento, no lo había contado nunca. Los americanos siempre han despreciado la capacidad de Rusia. Cuando estábamos en Siria, que estaba John Kerry, y dije, vamos a ver, o negociamos con Bashar al-Assad, o este tipo sigue hasta el final, y fíjate lo que ha durado. Porque los rusos no van a abandonar a Bashar al-Assad, entre otras cosas porque tenían dos bases. La constatación de John Kerry es, don't worry about Syria, it's a gas station in the middle of nowhere. Y bueno, esa era, bueno, y es verdad, tú comparas el PIB de Rusia y es como el de Italia, pero es que tienen 6.000 cabezas nucleares.
y tienen un partido único y allí pueden mandar gente a la guerra. Es decir, ahora tiene una capacidad de 1 a 5, la superioridad del ejército ruso en tierra en Ucrania, de 5 a 1. Y yo creo que esto va a terminar mal. Pero Rusia es, siendo siendo un Producto Interior Bruto muy pequeño, va a ser el momento clave. Y China está jugando a ese tema. Y están jugando con otro tema del que no hemos hablado, que es el tema de los famosos BRICS, que empezaron en Rusia y la última reunión fue en Kiev. Y los rusos, por eso Trump, cuando nos metió en los BRIC, cosa que espero que el embajador español haya corregido, ¿qué es lo que le preocupa de los BRIC de verdad? Es que son el 40% del Producto Interior Bruto y más de población, que están creando instituciones financieras propias para vaciar Bretton Woods. Ya tienen un banco, el Mar Russell, y están comerciando ya en yenes, por ejemplo, en yuanes. El petróleo Rusia-China se paga en yuanes, no en dólares. Y Putin quiere hacer lo mismo para una bolsa de cereales. Y lo que ahora teme de verdad Trump es que el dólar pierda su hegemonía. Por eso les amenazó con aranceles. No, esto es un juego muy, muy complicado. No sé si tú estás de acuerdo en... A ver, yo por aclarar, porque yo me he referido a qué hacer con Rusia, no a qué hacer con Ucrania. Es verdad que las dos cosas están relacionadas, pero he dicho que yo espero que si hay un acuerdo, porque al final si Ucrania acepta las condiciones que sean, nosotros como europeos tampoco vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Tendremos que aceptarlo también. Por eso he dicho que espero que no sean malas condiciones para Ucrania, que no sea toda la wishlist, digamos, de Putin, porque entonces la seguridad europea está todavía, aparte de que es injusto para Ucrania, más a riesgo. O sea que yo creo que ahí no tenemos discrepancia. Es más, yo diría que mientras ese proceso un poco fantasmagórico en marcha se ventila en alguna dirección, lo que tendría que hacer Europa, pero no es fácil por la posición de Hungría y demás, es mantener el apoyo más firme y más rápido, si cabe, a Ucrania, también en materia armamentística, mientras sigan los combates. Yo mantengo esa posición. Mi propuesta de containment es qué haríamos con Rusia después de la guerra, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque ahora mismo el esfuerzo en ese punto, el esfuerzo militar ucraniano se divide en 3 tercios. Un tercio lo hacen ellos, un tercio se lo dan los americanos y el otro tercio se lo damos nosotros. La ayuda militar europea y americana. Europea, aquí entendemos no solamente Unión Europea, que en realidad es una pequeña parte, el Fondo Europeo de la Paz, las ayudas bilaterales europeas, ahí también incluimos el Reino Unido, están a la par con los Estados Unidos. ¿Podemos compensar que los americanos retiren su ayuda? Bueno, no es sencillo, pero pensemos una cosa, el esfuerzo financiero alemán para ayudar a Ucrania es del 0,2% del PIB. Significativo, pero en orden de magnitud, ese 0,2% es 3 veces menor que lo que los alemanes se gastan en su subsidio al diésel. ¿De acuerdo? Entonces, capacidad financiera, yo creo que tenemos. Hay que tener voluntad política de hacerlo. ¿Sí? Yo creo que sí. De hecho, a ver, ese esfuerzo financiero es menor. Sí, eso es otra cosa. Pero el esfuerzo financiero de ayudar a Ucrania es menor en varios órdenes de magnitud que el esfuerzo financiero de rearme europeo, que son 230.000 millones adicionales cada año. Por tanto, como digo, las dos cosas están relacionadas, pero yo creo que hay una capacidad, si hay voluntad política, de hacerlo, si los americanos se fueran. Y luego, ya que has mencionado los BRICS, hay una parte que no hemos tocado en las intervenciones iniciales que me parece importante, que es las nuevas alianzas. Yo creo que con la actitud de Trump, Europa tiene que trabar nuevas alianzas con partes importantes
del sur global, o de los BRICS o de los emergentes. Mercosur es un buen ejemplo, ahí estamos totalmente alineados también. La importancia de Mercosur no es solo comercial, es geopolítica. Ahora se está planteando, creo que es bueno, retomar el acuerdo comercial que fracasó con Australia. No, y el TTIP americano. No, bueno, el TTIP no sé si con Trump tiene sentido volver a replantearlo, pero bueno, si lo ha planteado él, se puede volver a... Yo creo que ahí sí que perdimos los europeos una oportunidad en aquel momento de haber hecho el TTIP. Pero está también la posibilidad de hacer el acuerdo con este acrónimo siempre muy difícil, el del Transpacífico, la Asociación del Transpacífico, el Comprehensive Trade, ya sabéis, ¿no? Que ahí está México, está Australia, Japón, entre otros. Estados Unidos iba a estar y Trump se fue. Por tanto, es el momento de las alianzas, no solo comerciales, sino de aquellos que queremos preservar el orden multilateral. Porque la paradoja es que el actor principal se sale del escenario, ¿no? Y el que creó la obra de teatro, por decirlo de alguna manera, y nos ha fallado el actor principal. De la misma manera hago el paralelismo con la ayuda a Ucrania. ¿Estamos los demás colectivamente dispuestos a apuntalar ese orden multilateral sin Trump? Yo creo que Europa es la que tiene que liderar ese movimiento internacional, porque este es un dato importante también. El 83% del comercio internacional somos los demás. O sea, el 13% es Estados Unidos, es mucho, pero el 83% somos los demás. Y aunque nuestra economía como proporción del PIB ahora es mucho menor que hace 20 años, o 30 o 40, el tercer consumidor mundial es Europa. Y, por tanto, nuestro mercado es muy importante, no digamos para las gafas que tú has mencionado. Por tanto, creo que es el momento de que Europa mire también en la dirección de las nuevas alianzas. Pues muy bien, creo que nos hemos pasado un pelín del tiempo. ¿Hay más preguntas? Sí. Pues vamos a pedir brevedad en la pregunta y brevedad en las respuestas. Vale, pues antes el exministro Margallo ha dicho que iba a explicar la posición de Rusia sin defenderla. Yo creo que voy a explicar un poco la posición de Trump sin defenderla, diciendo que simplemente el repliegue estratégico que se ha hecho de los Estados Unidos hacia la región del Asia-Pacífico no es algo que venga con la administración de Trump, no es algo que venga desde hace un año, no es algo que venga desde la anterior administración, es algo que viene desde Obama, es algo que viene desde antes de Obama, e incluso había un consenso bipartisano al respecto. Y también al respecto de ello quería decir que este repliegue estratégico, que quizás no se ha dicho, aunque más o menos se ha intuido, se puede intuir de lo que se ha explicado hasta ahora, puede ser no únicamente porque Estados Unidos se retire y ya no quiera ser policía del mundo, sino porque tampoco tenga las capacidades materiales ni el poder relativo que tenía entonces para poder hacerlo como lo hacía entonces, valga la redundancia. Y a este respecto quería decir cómo debería ser, esta es una pregunta para la mesa en general, cómo debería ser esa arquitectura de defensa europea, si debería de compatibilizarse con las estructuras que ya existen con la OTAN, y en todo caso también creo que ha mencionado usted que debería de articularse a partir de los países que quizás se sientan más proclives a participar en la PESCO. Entonces, si pudieran profundizar en ello, pues lo agradecería. Y la segunda pregunta, con total brevedad, me gustaría que hablasen un poco de la inmigración, porque es algo que creo que todavía no ha salido en las ponencias, y sobre todo hablando al respecto de que también debería ser un elemento fundamental de esa unión más federal de la Unión Europea, y sobre todo teniendo en cuenta que han surgido nuevas experiencias como la italiana con el caso de los centros en Albania. Y pues eso, muchas gracias. La primera afirmación es exacta. El repliegue de los Estados Unidos empieza con Obama. Obama no ayuda en el tema de Libia, 2011, y se desentiende de Libia desde el primer momento, y hay un momento en que esa tendencia a retirarse se acentúa, que es Siria. En Siria hay un momento en que Bashar al-Assad anuncia que va a utilizar armas químicas. Obama responde que si las utiliza va a haber una respuesta violenta. Se utilizan las armas químicas y no hay respuesta, entre otras cosas porque en el Parlamento británico aquello no pasó. A partir de ahí se produce el tema ya con
con Trump en el mandato la negociación con los talibanes que luego ejecuta Biden, pero que ya está, eso es absolutamente cierto, que es un declive. Ningún acontecimiento ocurre en el mundo de forma súbita. Por otra parte, el aislacionismo forma parte de la tradición americana. Es decir, el primero que aconseja no mezclarse en ningún conflicto con una potencia europea es George Washington en su testamento. O sea, esto es así, hay dos almas, lo que llama Kissinger al servicio del mundo, la ciudad encima de la colina, o el decir America First, de oiga, nosotros nos ocupamos de lo nuestro y ya está. La siguiente pregunta, ¿cuál era? La inmigración. Bueno, la arquitectura de seguridad europea, si es que el plan Pleven, que luego fue el de la Comunidad Europea de Defensa, porque es decir, estaba completo, era un Estado mayor y tenía un ejército europeo con divisiones europeas y que formadas por brigadas nacionales y sobre todo una base militar conjunta. Si eso está todo escrito. Es decir, el problema es si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. El tema de la inmigración. Decía, y voy a ser muy breve, Javier Cercas escribió un artículo que me hizo mucha gracia, que dice que la inmigración era un concepto de plastilina. Si te levantabas con el pie derecho, decías la inmigración es absolutamente necesaria para mantener los puestos de trabajo y el desarrollo. Mira, el problema demográfico de Europa, para hacerlo corto, es que cada 2 años, cada año perdemos 2 millones de puestos de trabajo, incluidos los que están cubiertos por la migración. Es decir, la migración es absolutamente necesaria para mantener el modelo económico. El problema es que no hay ningún país del mundo que pueda asumir toda la inmigración que quiera venir. Esto es absolutamente evidente. Entonces, que tú tienes que tener una inmigración regulada, que es la única forma de que no se produzcan guetos y movimientos xenófobos, es absolutamente así. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que Frontex, pero Frontex es completamente insuficiente. Mira los miles de costa que tiene España, por ejemplo, los que tiene Italia. Es cooperación internacional. Es decir, yo siempre he creído que es la política con los países de origen y tránsito tienen que ayudarte a 2 cosas, uno a controlar salida y otro a facilitar la inmigración regulada. Pero si no cooperan, no hay nada que hacer. O sea, ese es todo el tema. Y no hay mucho más que decir en materia de inmigración, que es necesaria, que tiene que estar regulada, porque si no ese movimiento se desborda y te crea unas tensiones tremendas, y que forma parte de la política exterior. La política de inmigración tú la tienes que combinar con la política de cooperación, etcétera. O sea, nosotros el tiempo que estuvimos llegamos a tener 3.000 emigrantes en Canarias, máximo. ¿Por qué? Porque ahí estábamos con Senegal, con Mauritania, con Marruecos, con Argelia, etcétera. Y lo que tienes que saber, y por eso tiene que ser europeo, es que la inmigración, los would-be inmigrantes están ahí y van a crecer más. Es decir, África va a duplicar su población en 40 años y va a aumentar su renta per cápita. Y cuando aumenta la renta per cápita, por paradójico que parezca, se produce un aumento de inmigración a Europa. Mientras tiene una renta baja, son en los países limítrofes. Cuando aumenta esa renta, vienen. Por tanto, ese es un problema que hay que abordar. E insisto, hay que abordarlo en el contexto de la política exterior y de cooperación. No basta con decir fuerzas de seguridad en las fronteras o más medios a Frontex. Eso no es posible. Tienes que tener una política de cooperación con los países de origen y tránsito. Muy bien, pues la última pregunta, brevísima, por favor. Pero yo sobre esto no... Perdón, sí. Brevemente, vamos a ver. Porque el diagnóstico de Trump tiene que tenerse en cuenta. Digo el diagnóstico que hace Trump, no las soluciones ni la metodología, por decirlo. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, nosotros creamos este orden internacional, pero considero que no nos ha beneficiado. ¿Por qué considero que no nos ha beneficiado? Porque tenemos
que pagar la seguridad a los europeos, que cuesta mucho. No solo a nosotros, tienen bases por todo el mundo, como sabéis. Es verdad que queridas por ellos, no solamente solicitadas por los países que querían protección, sino porque ellos consideraban, en el marco del containment y de la lucha contra el Imperio Soviético, que les venía bien de tener toda esa capacidad militar distribuida por el mundo. Como sabéis, la participación en organizaciones internacionales es población y PIB. El PIB más elevado del mundo durante la gran parte de la posguerra ha sido el americano. Por tanto, principales contribuyentes a las organizaciones de Naciones Unidas. El dólar. El dólar es la moneda de reserva mundial, también querida por ellos inicialmente, aunque se desgajaran del patrón oro en el 71, como recordaba José Manuel. Pero eso ha generado la política del dólar fuerte, que ha encarecido sus exportaciones y que él considera que es la causa principal, junto con la integración de China en la economía mundial, de la desindustrialización americana, que, por cierto, también ha afectado a Europa, no es solo un problema americano. Por tanto, él dice, el tema de la defensa no nos sale a cuenta, el tema del dólar fuerte no nos sale a cuenta, aunque ahí hay una pelea dentro de su equipo, porque miran, el del Consejo de Asesores Económicos está en contra del dólar fuerte, pero el secretario del Tesoro dice y asegura a los inversores, no, podéis seguir contando con el dólar, seguid comprándonos bonos, estamos por el dólar fuerte. Pero bueno, hay ahí una contradicción, pero también un problema de fondo de la organización del sistema monetario internacional, que tendría que reformarse para que no hubiera una sola moneda de referencia. Jean Pisani-Ferry, hace poco en Le Monde, proponía un sistema tripolar dólar-euro-yen, que sería más equilibrado para todos, porque realmente tampoco sería bueno, por esa experiencia, que el euro pasara a ser la moneda de referencia, porque entonces el problema de las exportaciones todavía más lo tendríamos nosotros. Sobre la arquitectura de defensa europea, necesitaríamos un Estado Mayor, se ha dicho. Tenemos uno, pero muy pequeñito, que apenas puede gestionar las misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis humanitarias. No tenemos un Estado Mayor para organizar la defensa territorial de Europa. Y eso requiere contratar mucha gente, porque el cuartel general de la OTAN tiene miles de empleados. El que no lo llamamos ni siquiera cuartel general, porque los nombres, sabéis, pesan mucho. Cuando el alto representante Borrell propuso la fuerza de reacción rápida de 5.000 hombres, acabó llamándose capacidad de despliegue rápido, porque eso de fuerza sonaba demasiado militar, aunque es eso. Y luego sobre la inmigración no voy a extenderme, estoy en general de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel. Creo, pero sí diría una frase, que con el tema migratorio vivimos en la esquizofrenia, porque por un lado sabemos que necesitamos más gente, por demografía, por mercado de trabajo, por sostenimiento de las pensiones, pero por la presión de la ultraderecha en la mayoría de los países las políticas son cada vez más restrictivas, porque claro, inmigración regular, pero es que el número de plazas que estamos ofreciendo en media a los países europeos a que vengan legalmente son ahora 1/3 de las que ofrecíamos hace 20 años. Es decir, cada vez restringimos más los canales legales de venir a Europa. Por tanto, se incrementan los canales irregulares. Muchísimas gracias. Ya lo siento, me indican que tenemos que dejarlo aquí. Hasta la presidenta ha tenido que salir, nos van a echar en cualquier momento, nos van a apagar las luces. Muchísimas gracias a todos y todas por haber venido y un gustazo, un placer de verdad haberos escuchado. Muchas gracias. Eskerrik asko.